Y yo le puse como tema a este estudio bíblico un discurso fogoso, porque Pablo lo que trae aquí es puro fuego lo que trae Pablo. Así que voy a leerle los versos del capítulo 1, versos del 1 al 10. Si usted tiene una libreta o un lápiz y puede escribir lo que vamos a estar hablando aquí en esta noche, pues le va a servir, ¿verdad? Para que pueda aprender un poquito más de este libro que es una de las cartas de Pablo. Dice así la carta de los Gálatas en el capítulo 1, del 1 al 10. Dice: estimada iglesia de la provincia de Galacia, los saludo yo, el apóstol Pablo, y también los saludan los hermanos que están conmigo. No fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano, sino por Jesucristo y por Dios Padre, quien resucitó a Jesús de la muerte. Pido a Dios que disfruten siempre del generoso amor y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Jesús entregó su vida para librarnos de nuestros pecados según el deseo de Dios, nuestro Padre, para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos. Que se honre a Dios por toda la eternidad, así sea. Me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar unas buenas noticias diferentes a las que les anunciamos. En realidad no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. Lo dije antes y ahora lo repito: si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios los condene. Por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? ¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Estamos leyendo, ¿verdad?, la palabra de Dios a través de un vocabulario más sencillo. Dios habla hoy. Pero el estudio bíblico va basado a la que todo el mundo utiliza, que es la Reina Valera. Bien, así que ese primer versículo, que vamos a empezar ya, nos vamos viendo que Pablo comienza a mencionar quién era él. Era un apóstol no por disposición de hombre. Y esta carta va dirigida a las iglesias de Galacia. No era una sola iglesia, eran varias. Estas iglesias estaban prestando atención a los que estaban promoviendo la observancia de la ley de Moisés. Y Pablo comienza mencionando que él era un apóstol no por disposición de hombres, que no había sido nombrado o comisionado después de haber ido o haber terminado un instituto bíblico o quizás un seminario o de haber completado algún curso especial. Es lo que está recalcando aquí, mis amados hermanos, es que su apostolado no era por hombre. Su llamado venía del mismo cielo. Era una revelación de Jesucristo dada a él. Y todos nosotros que conocemos, que hemos leído en el libro de Hechos la conversión de Saulo de Tarso en Pablo, ¿verdad? Todos aquellos que sabían que Saulo era el perseguidor de la iglesia, un famoso conocido de los judaizantes que perseguía a la iglesia. Y el cambio radical, el cambio fue a través de una revelación. Jesucristo se le reveló a él y él tuvo un cambio. Entonces hay muchas personas que consideran que Pablo no era un verdadero apóstol porque no era o no pertenecía a los 12 discípulos cuando Jesús estaba en la tierra. Y por esa razón mucha gente descarta a Pablo como un apóstol, aunque Pablo en las epístolas y en todo momento, ¿verdad?,
se le llama apóstol de Jesucristo. Ahora, bien interesante, muchos de nosotros podemos ver también aquí o podemos preguntarnos el hecho de que Pablo hablara acerca de sí mismo, de quién era él, de qué era su ministerio, podría ser una manera de Pablo mostrar un orgullo, una vanidad, un fronte, un guille de lo que él estaba haciendo. Miren, hermanos, realmente no. Lo que pasa es, y le voy a mencionar lo siguiente, yo lo veo de la misma manera como Martín Lutero lo dijo. Martín Lutero escribió referente al llamado de Pablo, referente a ese primer versículo, dice lo siguiente. Esto fue escrito por Martín Lutero en uno de sus escritos. Dice: cuando yo era joven pensaba que Pablo estaba haciendo demasiado de su llamado. Yo no entendía su propósito. No me di cuenta entonces de la importancia del ministerio. Nosotros exaltamos nuestra vocación, no para ganar la gloria de los hombres o el dinero o la satisfacción o favor, sino porque la gente, y esto es lo importante, la gente necesita estar segura de que las palabras que decimos no son las palabras de las palabras que decimos son las palabras de Dios. Esto no es un orgullo pecaminoso, es el orgullo santo. Y lo que Pablo estaba queriendo hacer aquí es aclarando, y era dejándole saber: mira, yo no soy cualquier persona. O sea, quien les está escribiendo es el que levantó, dirigido por Jesucristo, quien levantó estas iglesias en este lugar, en esta región. O sea, yo soy el que puse los pastores a liderar en cada iglesia. Yo soy el que los levanté, el que les prediqué, el primero que les prediqué el evangelio. O sea, yo soy ese apóstol. Eso es lo que está aclarando Pablo, y no lo hace con altivez, y no lo hace de manera orgullosa, prepotente. Lo hace con humildad para que esta gente pueda prestarle oído y entender quién era quién. Es bien importante todas estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como ministros nos presentamos ante la gente, a veces mencionamos los estudios que tenemos, a veces mencionamos los años que llevamos, ¿verdad?, en el ministerio, y hablamos un poquito para que la gente conozca quiénes somos, para que la gente entienda hacia dónde vamos y cómo fuimos, ¿verdad?, alcanzados por Cristo, y qué es lo que estamos ejerciendo en el nombre de Jesucristo. Y hay mucha gente que malinterpreta estas cosas, y a veces hasta nos pueden pintar como de orgulloso, vanidoso, engreído, que creemos que estamos buscando la gloria de nosotros y no la de Cristo, que queremos exaltarnos nosotros, y no lo hacemos con esa intención. Hay gente que sí lo pueden hacer con esa intención y que se vanaglorian a sí mismos, y ustedes lo van a notar, porque prácticamente ese tipo de personas de lo que hablan es de sí mismos, de sus experiencias, de su historia, de su vida, y lo menos que hablan es de Cristo. Y lo vemos aquí en Pablo, que Pablo lo que habla es del puro evangelio de Cristo, defendiendo la fe cristiana y luchando para que estas personas que habían sido creyentes no se aparten del verdadero evangelio. Así que en el versículo 2 dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y aquí es un saludo bien frío de parte de Pablo. Fue bien frío, bien formal y breve. Si miramos bien, no menciona a nadie personalmente, como en otras ocasiones Pablo hace. Pablo a veces hace referencia a algún líder, menciona algo, pero en este saludo Pablo no menciona a nadie. Le escribe a las iglesias, no a sola una iglesia. Y cuando él menciona la palabra iglesia, hay dos formas en las que nosotros podemos entender a qué se dirige, a qué concepto de iglesia se dirige. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay dos formas. Una de ellas es cuando incluye a todo el cuerpo de creyentes. Ahí incluye a todas las iglesias, ¿verdad?, a todos los creyentes del reino,
y se le llama como iglesia. Cristo viene a buscar a su iglesia, ¿verdad? Un ejemplo. Y la otra forma en que se utiliza este nombre de iglesia es cuando se refiere a las congregaciones particularmente. Por ejemplo, cuando menciona la iglesia de Corinto, la iglesia de tal lugar, pues va dirigido a esa congregación como tal y no a todos los creyentes del reino, ¿verdad? Como a veces podemos malinterpretar. Y aquí, cuando él dice, y todos los hermanos que están conmigo, y a las iglesias de Galacia. O sea, hace referencia el lugar. O sea, esto va dirigido a estas iglesias, a las congregaciones locales de Galacia. ¿Ok? Así que es bien importante y aprendemos de este verso que todo creyente debe estar identificado con un cuerpo local, o sea, una congregación local, debe estar integrado en una iglesia. O sea, Cristo viene a buscar una iglesia, Cristo no viene a buscar personas individuales. O sea, es bien importante que si usted que me está viendo, usted no asista a ninguna iglesia por la razón de que pues usted dice, pues yo estoy en la pandemia y yo solamente escucho predicaciones y bien y chévere y ya. Y usted se mantiene así, usted se tiene que congregar, hermano, aunque sea, ¿verdad? De manera paulatinamente, quizás un domingo sí, un domingo no, por esto del COVID, entendemos, ¿verdad? Eso, pero tenemos que congregar. Y aquí, todo creyente debe ser identificado con un cuerpo de iglesia. Es bien importante eso. Y aquí Pablo lo recalca, lo identifica a esta gente. Número 2, versículo 3, perdón. Dice, gracias y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que era un saludo formal el que Pablo utilizaba y que también lo utiliza en todas sus cartas, ¿verdad? Gracias y paz sean a vosotros. Y esa palabra gracia en hebreo es charis, y era una manera de saludar a los no judíos, más bien a los gentiles. Era una expresión de saludar a los gentiles, ¿verdad? Con esa expresión de gracias. Y mientras que la palabra paz, que significa shalom en hebreo, mientras que el shalom era el saludo religioso de los judíos. Pero es interesante ver que él utiliza ambas para referirse a ambas, a los que son gentiles y a los judíos como tal. Pero la realidad es que es bien importante mencionar esto porque la gracia de Dios debe ser experimentada mucho antes que adquirir la paz, de tener esa paz. Porque cuando uno experimenta la gracia, su amor, su misericordia, su bondad, es que entonces vamos a recibir y ahí es que proviene, ¿verdad? La paz. Sentimos una paz por medio de su gracia. Así que es interesante porque es importante primero mencionar la gracia y luego el shalom, la paz. Pero era una manera, ¿verdad? muy usual de Pablo referirse de esta manera en estos saludos de esta manera. Pero vemos que el saludo es realmente muy frío, y vamos a entender el por qué. ¿Por qué él está saludando a esta gente fríamente? El versículo 4, que también no menciona nombre ninguno. Y esto puede ser por varias razones. Puede ser que los líderes que están en cada iglesia, todavía Pablo no los reconoce o no los distingue, y para no cometer un error, como a veces uno menciona nombres de personas y obvia a otro o se olvida de otro y la gente se ofende y se molesta, pues realmente lo que hizo fue de forma general mandar el saludo y ya. No quiso mencionar personas porque eran varias iglesias. Versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cuando nosotros nos referimos a que Jesucristo se da a sí mismo, o sea, Pablo se refiere a eso, lo que está queriendo decir Pablo es que Cristo lo dio todo.
dio de su tiempo, de su talento, lo dio todo, lo entregó todo. Y cuando nosotros nos damos a sí mismos, es una entrega completa. Así que así mismo lo hizo Jesús por nuestros pecados, para librarnos. Por nuestros pecados, ¿para qué? Para librarnos. Esa palabra es clave. Libertad de esclavitud del pecado, para librarnos. Y ahí ya está empezando Pablo a ir insertando el verdadero evangelio, las buenas noticias de salvación. O sea, Pablo les está recordando las noticias que ellos habían escuchado desde un principio, que los hicieron aceptar a Jesucristo como su Salvador, y les está volviendo a recordar: miren, recuérdense qué fue lo que ustedes escucharon de mi parte. ¿Ok? ¿Y para qué fueron libertados de todo lo malo, de todo el pecado? Para darle, ¿verdad?, salvación. Así que seguimos en ese versículo 4. Dice que para librarnos del presente siglo malo, lo que nos está presentando aquí Pablo es una gran verdad. Dios nos rescata de este mundo malvado. Dios nos libera. El evangelio tiene poder para liberar y liberarte. Y muchas personas, ¿verdad?, que testifican, que han tenido experiencia, que hoy día son creyentes, que son pastores, que son evangelistas, que son misioneros, han sido liberados de muchas situaciones de su vida, como vicios, ya sean las drogas, alcohol, ya sean pecados sexuales. Han sido liberados. Y en estos casos solo Cristo puede liberar. ¿Por qué? Porque una persona a sí misma no se puede liberar de una atadura de esa magnitud, como es el vicio al sexo, a la droga, al alcohol. Realmente solo Cristo puede libertar. Solo Cristo puede libertar. Así que Pablo nos está dejando saber que Cristo murió por nosotros y resucitó de los muertos, no solamente para hacerlo por querer hacerlo, sino para librarnos de todas las formas y maneras de la esclavitud de un mundo perverso. O sea, Él nos está rescatando a que dejemos de vivir la misma manera que está viviendo este mundo. Este mundo está perdido, este mundo está pervertido, este mundo está viviendo a lo loco. O sea, como la canción de Ricky Martin, La vida loca, ¿verdad? Y hoy día hay otros temas más que ni los quiero mencionar. ¿Por qué? Porque la gente está teniendo una vida desordenada según su concupiscencia. Y entonces Jesucristo nos libertó de todo eso, para que seamos libres y no vivamos en esas ataduras, en esos vicios. Y eso es lo que nos representa Pablo aquí en estos versos, que el evangelio tiene ese poder para libertarnos. Él nos quiere liberar. Él quiere librarnos de todo pecado. Así que esa es la voluntad de Dios, y es que usted sea liberado, que usted sea libre de sus prisiones, que no siga viviendo en esa esclavitud, pero no tan solo en esa esclavitud del pecado, sino también de la esclavitud de lo que es vivir la ley. Ya Jesucristo rompió, ¿verdad?, ese pacto que había con esa ley. ¿Por qué? Porque ningún ser humano podía cumplirla. Por lo tanto, tuvo que venir Jesucristo para poderla cumplir y abolir esa esclavitud. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahora los judaizantes quieren seguir viviendo utilizando la ley y no la gracia. O sea, sí quieren mezclar la gracia, pero lo vamos a explicar ya mismo. Vamos al versículo 5. Dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se detiene Pablo en un momentito para alabar a Dios. Siempre hay que sacar momentos para adorar a Dios. Pregúntate, en esta mañana, cuando te levantaste, cuando abriste tus ojos, ¿alabaste a Dios? ¿Diste gracias al Señor por una oportunidad más, por un día más?
sin importar cómo estaba el clima, si estaba lluvioso, sin importar las circunstancias en las cuales nos movemos, ¿verdad? A veces estamos en medio de un tapón, a veces se nos vacía una goma, a veces no nos da tiempo de desayunar, a veces el desayuno se nos vira en la ropa, aún con todas las circunstancias que podamos estar viviendo en la mañana y durante el día, ¿pudiste sacar tiempo para adorar a Dios? Pablo nos está enseñando y modelando que a Dios hay que alabarlo y adorarlo en todo momento. Siempre que haya la oportunidad y que te recuerde, alaba a Cristo. Y alabar a Cristo también es una forma de liberarnos del estrés, liberarnos de la tensión, liberarnos de todas aquellas cosas que nos inducen a tener malos pensamientos. ¿Ok? Bien, así que no importa cómo estuvo el día, el clima, etcétera, es importante alabar y adorar al Señor. Y también ese por los siglos que menciona Pablo, él comenzaba en ese momento y dice continuaría hasta la eternidad. Es un decir, como quien dice, por los siglos de los siglos. O sea, no tiene final. O sea, yo voy a adorar a Dios y voy a alabar a Dios hasta que me muera, hasta que me canse y me muera. O sea, esa era la forma en que Pablo se detiene ahí un momentito y muestra como modelo que nosotros debemos también imitar. Debemos como que ser un poquito más frecuentes en la adoración y en la alabanza. Debemos ser más frecuentes en esa gratitud también a Dios. Así que retomamos un poquito esos primeros versos y nos damos cuenta que la forma de saludar de Pablo fue bien fría e impersonal, recalcando que Pablo no estaba contento. Pablo no estaba escribiendo con alegría. Pablo no estaba escribiendo con como diríamos, súper feliz. No. Pablo está mostrando que está encolerizado, que está indignado, que está molesto. Está molesto. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos preguntamos y por qué? Porque había gente que estaban mutilando el evangelio. Estaban estos judaizantes que estaban buscando la huira, viendo por dónde iba Pablo. Si Pablo predicaba en tal lugar, ellos iban muy sigilosamente, iban hasta allá y predicaban, pero otra versión, metiendo la ley de Moisés, mezclando la gracia con la ley de Moisés. Entonces estaban pervirtiendo el evangelio, estaban haciendo caer en un error a unas personas que Pablo ya le había predicado y que había levantado unas iglesias, unas congregaciones. Entonces Pablo estaba dispuesto a entregar su vida por el evangelio. O sea, Pablo antes era un perseguidor y ahora estaba dispuesto, a morir por lo que predicaba. O sea, Pablo lo dejó todo. O sea, Pablo dejó todos sus puestos, todas sus ganancias, toda su riqueza, todo lo que él tenía. Recuérdense que Pablo era un erudito en la ley de Moisés y era un judaizante y tenía mucha fama y él tenía éxito en lo que hacía. Pero Pablo lo perdió todo, lo dejó todo por seguir a Cristo. Así que hoy día hay gente que están dispuestas como Pablo a entregar su vida por el evangelio. Y Pablo está luchando por salvar y cuidar esta grey, estas personas que estaban ya de alguna manera alejándose, distanciándose de la verdad. Entonces Pablo vuelve y recalca en cuanto a la libertad que hay en Cristo. Cristo nos libertó. Esa es la palabra clave en todo el libro, en la carta de Gálatas, la libertad en Cristo. Entonces en el versículo 6, mira lo que dice Pablo: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y cuando habla de evangelio, tengo que hablar de dos aspectos bien importantes. Número uno es los hechos del evangelio. Los hechos del evangelio son aquellas cosas que ocurrieron, que fueron la muerte, la sepultura y la resurrección corporal de Jesucristo. Estos son hechos del evangelio que no se pueden quitar,
que no se pueden eliminar. Y en aquel entonces los judíos, los judaizantes, no podían quitar estos hechos. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían presenciado la muerte de Cristo y su resurrección. Había más de 500 personas que vieron a Cristo resucitar. Lo vieron físicamente vivo. Por lo tanto, como que diríamos, eran testigos del poder de Dios, de Jesús. Así que los hechos del Evangelio son hechos históricos que no pueden ser cambiados. Alguien que no menciona estos acontecimientos no está predicando el Evangelio de verdad, no está predicando el Evangelio. Si alguien no predica de la muerte y la resurrección de Cristo, no está predicando las buenas noticias del Evangelio. Y estos hechos han de ser recibidos por la fe y solamente por la fe. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos regresar al pasado para poder ver un video, ver una similitud de lo que pasó con Cristo. No, solamente por fe escuchamos esta palabra y la creemos que fue así. Bien, y entonces vemos que el tema de la carta de Pablo a los creyentes de Galacia es la interpretación de los hechos del Evangelio. Cómo esta gente estaban interpretando esos hechos del Evangelio. Y ahí es que entonces comienza la herejía. Estaban propagando la interpretación de esos hechos. Estaban cambiando esa interpretación de manera pervertida, vamos a decirlo de esa manera. Lo que ellos estaban diciendo era que tenían que seguir la ley de Moisés, o de otra manera no serán salvos. O sea, Pablo les dijo que ustedes podrían ser salvos por gracia, pero ¿saben qué? Le faltó algo. Tienen que cumplir con la ley de Moisés. Si no cumples con la ley de Moisés, no eres salvo. O sea, está prácticamente invalidando lo que Cristo hizo. O sea, si Cristo murió por gracia, por gratitud, por amor, o sea, ahora yo tengo que pagar la salvación con la ley. Si eso es imposible, si nadie lo pudo lograr en el Antiguo Testamento y menos en el Nuevo Testamento, o sea, somos salvos por gracia, ya Jesús pagó todos los pecados, ya Jesús cumplió la ley por nosotros. Entonces, esta gente no lo quería entender de esta manera y querían, de una manera sutil y muy disimulada, seguir sembrando esta enseñanza de que había que practicar las leyes de Moisés. Miren, yo veo esta conversación, los judaizantes con los de la iglesia de Galacia, de las iglesias, ellos iban, cada vez que se levantó una obra, iban de manera disimulada y sutil, y yo me imagino a ellos haciendo estas preguntas. Miren, ¿ha pasado el hermano Pablo por aquí? Y la gente quizás le contestaba, sí, él vino y predicó el Evangelio y nosotros lo aceptamos, somos convertidos y conocemos a Cristo como nuestro Salvador y formamos parte del cuerpo de creyentes. Y ellos responderían de esta manera: ah, sí, que él dijo eso, qué bien. Ustedes saben que el hermano Pablo es muy exacto en lo que está diciendo, pero él no dice todo lo que tiene que decir. Les dijo, por ejemplo, que tenían que guardar la ley. Les debería haber dicho que ustedes tienen que confiar en Cristo, pero también tienen que seguir la ley de Moisés, o de otra manera no serán salvos. Esta es una de las maneras, ¿verdad?, capciosas de cómo ellos podrían haber convencido a esta gente a que siguieran las leyes de Moisés y mezclarse con la gracia y no lo que Pablo les había enseñado en un principio. O sea, esta fue una de las herejías conocidas más antiguas y aún está presente en nuestra actualidad. ¿Cómo está presente esto en nuestra actualidad? Mira, hoy día hay muchas iglesias y vamos a decirlo de esta manera: toda persona que está utilizando las leyes como carga impositiva para la salvación no es una iglesia, es una secta. Es una secta. ¿Ok? Porque toda secta lo que quiere llevar y lo que requiere es que usted tiene que hacer algo para poder ser salvo. Tú tienes que hacer algo para ganarte la salvación, para obtener esa salvación. Pero la realidad es que el Evangelio de Cristo, las buenas noticias no son esas.
La buena noticia es que Cristo murió por mí y me salvó de toda mi maldad y todos mis pecados, me liberó de la esclavitud del pecado y que yo no tengo que pagar nada y no tengo que hacer nada para lograr esa salvación, sino que ya está paga. ¿Ok? Así que ellos querían añadir algo al evangelio de la gracia. Ellos estaban de acuerdo con Pablo de que sí Cristo murió, de que sí Cristo resucitó y que por gracia soy salvo, pero faltaba algo. Hay que cumplir también con la ley. Totalmente erróneo. Y hoy día hay muchas iglesias o sectas, porque realmente son sectas, que requieren a sus feligreses a que para ser salvos tienen que cumplir con algo. Por ejemplo, tienen que vestir de tal manera, tienen que cuidar la apariencia física sin maquillaje, sin quizás peinarse o cortarse el cabello o pintarse el pelo, y esto de generaciones en generaciones han estado, y muchas veces varían. Hay iglesias que cambian algunas reglas y ponen otras. Los varones no pueden utilizar pantalones cortos, las mujeres no pueden utilizar maones, las mujeres tampoco pueden utilizar ropa muy ceñida al cuerpo, etcétera, etcétera. Y interpretan las escrituras para beneficiarse y sostener sus argumentos, y malinterpretan los escritos de Pablo y hasta los escritos de Jesús, o lo más bien los escritos, no los dichos de Jesús. Entonces a veces interpretan a Pablo como que, pues miren, un ejemplo que escuché hace tiempito atrás de unas personas que estaban predicando erróneamente. Ellos interpretaban, decían que hoy día había gente utilizando ropa de marca, ropa de moda, y que aquella gente que utilizaba ropa de moda o ropa de marca estaban mal, que estaban condenados a perderse en el infierno. ¿Por qué? Porque estaban imitando al mundo. Y entonces utilizaban, ¿verdad?, parte de los escritos de Santiago, donde decía que el ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Y utilizan también frases de Pablo cuando decía, ¿verdad?, que no imitéis al mundo y las cosas de este mundo, sino imitéis a Él y a Cristo. Él decía Pablo. Entonces esta gente utiliza esto como que no imitas. Si usas esta camisa, estás imitando a los raperos de este mundo, o miren, mis amados hermanos, toda la ropa tiene marca, algunas más famosas y otras que no. Todas las ropas son de este mundo. Si fuera pecado utilizar la ropa de este mundo, mira, estuviéramos desnudos los cristianos, no tuviéramos casa como las de este mundo, no tuviéramos trabajo como las o sea, tuviéramos que salir de este mundo. Entonces la interpretación es como que raya en lo ridículo. Y lo que estaba queriendo decir Pablo y Santiago es las acciones, las actitudes. O sea, no imitéis a este mundo, no imitéis la cultura, no imitéis, ¿verdad?, las cosas que hacen en este mundo. Y esto es bien importante hablarse, es importante que la entendamos. Ahora, yo hablando de esto, tampoco quiero ofender a ninguna iglesia que tenga sus normas establecidas como iglesia, que son normas de hombres de la misma iglesia, para tener un orden, tener una identidad como iglesia, donde requiere que las personas vistan de tal manera, que no vistan de otra manera, o etcétera, y tengan unas normas. Yo le dejo saber que si usted asiste a una iglesia de esa manera, usted debe respetar a su iglesia y obedecer las normas que impusieron en su iglesia. Ahora, si la iglesia le está imponiendo esas normas para salvación, salte de ahí. Eso es una secta. Salte de ahí. Porque realmente no tenemos que hacer nada para lograr ser salvos. Simplemente entregar nuestra vida a Cristo, recibir esa salvación por gratitud y vivir para Cristo. Obviamente vamos a luchar contra el pecado, porque tampoco es hacer lo que me da la gana, ya soy salvo, siempre estará salvo. No, tenemos que vivir agradando al Señor. Y una de las cosas que Pablo y que Jesús también nos enseñó en las parábolas, pero Pablo nos decía
que todo me es lícito, todo me lo puedo realizar, pero no todo me conviene. O sea, yo tengo que ser prudente, aprender a vivir, aprender a tomar decisiones correctas, vivir bajo el reino de Dios, bajo la estructura del reino de Dios. ¿Que vamos a fallar? ¿Que vamos a pecar? ¿Y que siempre vamos a seguir pecando? Sí. Pero eso no implica a que yo viva pecando por placer. Yo tengo que luchar en contra del pecado. Y tengo que luchar contra mi naturaleza pecaminosa. Pero mi naturaleza pecaminosa siempre está aquí. No la voy a poder vencer. Por eso es que está la gracia. Porque si no, no hay nadie salvo. Y a través de esa gracia es que podemos venir cuantas veces sea necesario. Ir ante el Señor y llorar ante Él y pedirle perdón. Por eso, todos los días, todas las veces que pueda, arrepiéntete de todo lo que haces durante el día. Pide perdón a tu familia, a tus hermanos, a las personas que ofenden. Pide perdón. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuántas veces ofendemos en palabras, cuántas palabras a veces son hasta como puñales para otras personas. Y debemos tener cuidado. Ya me estoy tardando un poquito y no quería tardarme tanto. Así que yo creo que voy recogiendo un poquito ya. Déjame ver dónde me quedé. Voy a ir recogiendo un poquito ya para no entonces saltarme tanto. Me voy a quedar en el versículo 6. Y resulta interesante oír lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipo en Hechos 16:31. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pablo no dijo: cree en el Señor Jesucristo y aplica la ley de Moisés y serás salvo. O un montón de rudimentos que tienes que cumplir, que tienes que hacer tales cosas para poder ser salvo. No, solamente confía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Simón Pedro le dijo al Sanedrín, que era el tribunal supremo religioso de los judíos, le dijo: y en ninguna otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro camino, no hay otro lugar, no hay otra forma, no hay otra manera de poder ser salvo, sino solamente a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el pastor. O sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin Él no podemos ser salvos. Él es el mediador entre el hombre y Dios. Y Cristo mismo les pidió a los apóstoles que predicaran el mensaje de salvación por la gracia de Dios. Así que Pablo estaba sorprendido de que estos creyentes se habían alejado tan rápidamente y tan ingenuamente, se habían dejado llevar por estos judaizantes, enseñándoles a practicar un evangelio diferente, que no existe, pero que se los estaban tratando de enseñar, mezclando la gracia con la ley de Moisés. Así que Dios me los bendiga.